Bueno, la primera es hacer una consulta técnica, porque la verdad intenté salir de vacaciones y no pude. Justo dije voy a salir de vacaciones, empezaron los problemas. La consulta es, Warley, las redes o los clientes que están por radio, ¿ya? Las radios convendría, esto es una pregunta muy directa, dejarlas en modo bridge o en modo router. ¿Por qué te digo esto? Porque estuve investigando y leyendo que muchas NAT antes de llegar a un cliente es un poco como que baja rendimiento, porque está el NAT de mi router principal, estaría la NAT del router de servicio que está en la torre, estaría haciendo NAT la antena del cliente que las tengo en modo router, y aparte estaría haciendo NAT el router que está dentro de la casa del cliente. Son 4 NAT al final antes de salir a internet. ¿Qué recomendación podrías dar o una guía? Ok. La recomendación y la guía es basada en mi opinión personal, ¿sí? ¿Ah? Y mi opinión personal es basada en un conocimiento técnico. No significa que es la única opción. Por ejemplo, si vos me preguntas, ¿cómo hago para configurar tal cosa? ¿En qué botón hago clic? En este botón y listo, y así funciona. En este caso ya es una opinión, entonces voy a explicar Ujú. los motivos por los cuales tengo esa opinión. Ok. Supongamos que acá está tu internet, la nube, y ahí tenés Ujú. un router MikroTik Ahí o tengo un cualquier MikroTik. marca, Ujú. cualquier marca. Y acá tenés el NAT número uno. Correcto. Vos mencionaste ahí que en tu torre de servicio tenías otro NAT. Sí, hay un router de servicio, un Ubiquiti. Ok, otro NAT. Y después en el cliente hay una antena que Sí, sería un otro NAT, otro NAT que está en modo router. NAT 3. Y el router Wi-Fi del cliente, o no, Wi-Fi o no, pero el router del cliente que sería el NAT número 4. Correcto, ¿Entendí bien? correcto, sí. Bien. Sería así. Uh, Eso acá es lo no que sé, hay detrás de un cliente. correcto. Es ese Los demás, NAT y este NAT. claro. Ahí hay más clientes. ¿Cuál es la diferencia? En mi opinión, en mi punto de vista, ¿no? Mi análisis. Este router de servicio acá hace NAT para miles y miles y miles y miles y miles, dependiendo del tamaño de la red, para millones de paquetes por segundo. Ujú. Ese router acá, que yo digo router porque es una antena en modo router, y Correcto. este acá Ujú. hace NAT solamente de los dispositivos de este cliente, que son como mucho 10, Ujú. algunos celulares, tele, unas computadoras y ya está. Entonces el procesamiento de los paquetes de este cliente acá son muy pocos. Algunos incluso son cientos de paquetes, ni siquiera llegan a ser 1000 paquetes por segundo, son poquísimos. Por más que tengan muchas cosas en la casa, muchos dispositivos, el procesamiento y el rendimiento acá es bajísimo, ¿no? El que se utiliza para eso. Ujú. Entonces, ese router Wi-Fi soporta y le sobra, digamos así, que él hace el trabajo del NAT con los brazos cruzados, acostado en la red, sin esfuerzo. Vamos a usar ese ejemplo. Y acá lo Ujú. mismo, porque esa antena va a ser el NAT solamente de ese equipo. Si yo, Solamente. sí, si yo saco, por ejemplo, el NAT de esta acá, que era tu consulta original, ¿dejo en Ujú. bridge o no? Si saco de acá el NAT, ¿cambia el rendimiento? Cambia. La pregunta es, ¿cuánto?
cambia. Si yo te digo, Andrés, Ujú. si vos caminás, mejorás tu salud, Sí. ok, y vos, si vos me preguntás, ¿mejora cuánto? Ah, bueno, ahí es otro tema, pero yo sé que Me lo paso mejora, sentado, entonces. Me lo paso sentado, así que me fuera harto. yo sé que mejora. Warle, pero entonces, si yo camino un paso, ¿mejora mi salud? Sí. ¿Cuánto? ¿Algo significativo? No, creo que no. La pregunta Mm, entonces es, ¿mejora? Sí, ya. mejora. Sí. ¿Cuánto? Muy La poco. idea, sí, la idea mía era eliminar el NAT de la antena y dejarlo en modo bridge para poder acceder al router del cliente y hacer cambios que él me pida, como por ejemplo cambios de contraseña. Que hasta el momento, como llego solamente hasta el equipo de radio del cliente, cuando me hacen esa solicitud hay que ir a terreno, a la casa del cliente, a cambiar la contraseña. Ok. Es un problema diferente y no hay necesidad de dejar en bridge para que accedas. Ya. Pero para cerrar la primera pregunta, están escribiendo en mi pantalla acá. Dejen mi pantalla en paz ahí. Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿dejo en bridge porque la cantidad de NATs baja el rendimiento? Baja. Este NAT baja rendimiento, baja muchísimo tu rendimiento, porque son los paquetes de este cliente acá, rojo, peleando con los paquetes de todos los clientes, pasando por un router que tiene que procesar todo eso por segundo. Ujú. O sea, este NAT acá debería sacar. Tenés que tener NAT solamente en tu borde y de preferencia cuando tengas tus propias IPs que ni tengas NAT, salvo Ya. cuando las IPs no sean suficientes, que es en la mayoría de los casos. Pero si pudiéramos ni siquiera usar NAT. Pero este NAT acá, digamos que es inofensivo. El Ya. rendimiento que ganas haciendo eso es mínimo, pero mejora, sí. ¿Cuánto? Muy poco, insignificante. Entonces es muy fácil que yo venga y haga un video para mejorar el rendimiento en tu red. Disminuye la cantidad de NATs. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Sí, absolutamente verdad. ¿Tiene sentido estratégico? No, no tiene sentido gastar energía con eso. Pero bueno, contestar esa primera. Ya. Si yo elimino el nateo en el router del servicio, ¿lo puedo dejar todavía trabajando como router? Sí, pero Sí, sin NAT. deberías hacer eso con SPF. Claro, porque el router principal, el MikroTik, la NAT 1, con el equipo que tiene la NAT 2 en este momento están conectados por SPF. Exactamente. La conexión entre ellos tiene que ser por SPF. Y como Sí. tiene red interna, tiene IPs privadas y Ujú. todos los caminos se conoce de ida y vuelta, no hay Sí. necesidad de tener NAT en este router acá. En ningún router adentro de tu red. Ninguno. Solamente en el borde. NAT no. Ya. Solo rutee nomás, pero no haga NAT. Y acá, para acceder a tu router Wi-Fi del cliente, haces un redireccionamiento de puertos. Nada más. En la antena. En la antena. Tranquilo. Puedes poner una Ujú. IP fija acá o poner un DHCP solo con una IP, que la antena le Ujú. entregue una IP solo con una IP o una IP fija y redireccionar el puerto, el que vos quieras, 8080, puerto 2000, 10.000, etcétera, lo que vos quieras, redireccionas acá. Y ahí el mismo puerto va configurado en todos los clientes y siempre aquel puerto va a ser para acceder al router Wi-Fi del cliente. No hace falta dejar eso acá en Bridge. Dejar eso Ya. acá en Bridge es Ujú. abrir las puertas para tu red, que Lo alguien único venga malo. acá, conecta Ujú. una computadora en ese cable y escanee tu red y empieza a intentar invadir, etcétera. O sea, es un problema de seguridad. Ujú.
Lo único es que, bueno, en todos los clientes, todas las radios clientes entregan una misma dirección por DHCP hacia el router interno del cliente. Entonces tendría que yo dejar una IP fija distinta en todos los clientes, redireccionada por un No, puerto. ¿Mm? no, el contexto de red es otro. De acá ¿Mm? para arriba es tu red, de acá para abajo es la red del cliente. Puede tener la misma IP acá adentro siempre. Ya. Pero ¿cómo La I- sé? Ahí va la otra, po. Desde mi router de borde, que es donde yo accedo a toda la red, eh, ¿qué IP voy a direccionar en el router del cliente? Por darle un ejemplo, la radio me entrega un DHCP en la 192, 168, 120 en la que entrega, por dar un ejemplo. Ujú, Y todos los clientes tienen 120 de la radio hacia abajo, de la radio hacia ujú, abajo, de la radio hacia abajo. Entonces, si yo hago un redireccionamiento de puerto en la radio para acceder a la 120, ¿cómo ujú. voy a discernir a cuál de todos los clientes de 120 voy a entrar? Por la IP de la radio. La IP de ese cliente rojo es la misma IP del cliente azul Ah, y no, es la pues, misma IP del cliente naranja y es la misma IP del claro. cliente verde. Claro, coloco la IP de la radio más el puerto. Y ahí se Claro, va. pones la Ah, IP del cliente verde, por ejemplo, no sé ujú, cuál será, pero poner que sea la 25, dos puntos, el puerto que elegiste para apuntar al router Wi-Fi de este cliente verde. Y el ya. cliente rojo tiene otra IP, porque si tuvieran la misma IP no funcionaría. Conflicto de IPs. Supongamos que sea la 86. Con esa IP, dos puntos, el puerto, accedes al router Wi-Fi de ese cliente. Esa Ah, solicitud llega a ah, la radio, a la antena, y la antena mira, ah, ¿quieres acceder al puerto 8080? Ya sé, tengo que enviar eso al router Wi-Fi del cliente. Y ahí llegas acá. ya, de veras. Esa parte se me había saltado. Les presento a la razón de mi vida, Julietita. Hola, ¿cómo estás? Hola, Julieta. Él es el profesor que nos está enseñando. Te escondió. Ya, de veras, se me había ido esa parte. Entonces la forma de La acceder coloco a cada fija en uno el, sería así. claro, la coloco fija en el cliente o solamente coloco un DHCP que me entrega solamente una ruta, una IP, y esa IP es la que redirecciona el puerto de la radio, después entro con la IP de la radio, más el puerto, directamente a la radio. Siempre vas a entrar al router Al- Wi-Fi de aquel cliente. claro, ya, ya, sí, de veras. Exactamente. Ya. Y eliminar NAT de los routers de servicio. De todos los routers que que tengas adentro de tu red, que no sea un router de borde, que no reciba internet. Porque te escuché una vez que tú habías dicho que los clientes que tú tienes por radio, la radio la tenías en bridge. Tráeme la ¿O me grabación. equivoco? ¿O me Tráeme la equivoco? grabación y ahí vemos de qué contexto era. Pero Ya. no, cliente normal Ujú. no. Puede ser algún caso Ya no. específico en donde lo pusiste en bridge, porque ahí hay solo una Parece que antena era un para atender dedicado. a tres clientes y ahí no sé qué. Aún así no es lo que recomiendo Parece que era un de dedicado, manera sí. general. Podría ser Como le también. digo, ya, eso era Warley. Gracias. De Gracias por lo de nada, las. de Gracias. nada.